Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Oscar y estoy aquí con mi amigo Juan Carlos. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. Hoy vamos a hacer un video que tiene que ver con el tema del control. El control a nivel masivo y a nivel individual. ¿Para qué usamos el control o para qué se usa, Juan Carlos? Hay una idea de que controlando las individualidades se establece un orden social funcional. Y esto quiere decir que se van homologando los individuos pues para que no despunten estos y no pongan en riesgo al orden o a la ideología que se vende como orden. Ahora, cuando hablas de poner en riesgo el orden, no te refieres nada más al que sale a matar o a robar, sino cualquier persona que tenga algo diferente que decir o hacer. ¿O a qué te refieres específicamente? No, claro, o sea, vamos transitando del mamífero al humano, en donde ya se supone que no es un control a golpes, aunque siempre al final está la espada, o sea, el monopolio de la violencia. Esa no desaparece. No, sino que al controlar tú ideológicamente, tú estás tejiendo el discurso donde la identidad es la que al final es como una caja que te dan y tú solo puedes actuar dentro de esta caja. Y tú Ok. te autocontrolas. Son las normas, las leyes, estas cosas. Pues desde la identidad, pero después sobre ella se montan las normas, reglas, leyes, etc. Sí, pues eso comienza en la familia, ¿no? Comienza en la familia con la construcción del lenguaje, que es el lenguaje, es el hilo que, como te digo, va entrelazando las prioridades de alguien, ¿no? Que al final se entiende como una imposición, pero se va haciendo sutil porque es una reproducción cultural de ciertos patrones que tú no te sales de porque no te lo permite la caja que te van dando. Hasta que seas inconsciente, esa conducta o esa introyección de esas normas o reglamentos o leyes o lo que sea. Pues hay un arquetipo, o sea, es inconsciente, pero se corrobora conscientemente. Entonces los sueños son oníricos, también son lingüísticos, Ujú. porque son imágenes simbólicas que a su vez te hacen creer que la vigilia y el sueño está conectado. Y está conectado en el sentido lingüístico, en el sentido simbólico, si no, no habría conexión Sí, directa. por eso podemos interpretar los sueños. Y por eso nos dan como mensajes o sentimientos o lo que sea, ¿no? Que es proyectarle la verdad al consciente al inconsciente. Es Ajá. creer que estás realmente ahondando en algo que... Sí, pues le damos significado, no sabemos si lo tuviera por sí mismo. Le damos Ujú. significado de acuerdo a una vigilia, lo cual pues es ilógico. O sea, si no es algo que sigue una lógica racional, pues cómo vas a creer que con la lógica racional vas a poder entender algo que está ahí. Son lenguajes distintos, ¿eso es a lo que te refieres? Ujú. Son, yo diría, cavernas distintas y lenguajes similares, porque sí, el sueño te habla en símbolos que sí puedes entender desde la vigilia. Pero no, pero digamos que son como en estadios distintos, ¿no? Obvio. Ujú. Y son significados distintos En los contextos en los distintos. contextos distintos. Muy bien. Todo esto porque estábamos hablando del control. O sea, el control primero que tenemos, dijiste que es individual, ¿no? O algo así dijiste. Pues lo que pasa es de que, o sea, somos seres sociales, pero lo que nos une en una colectividad es la identidad compartida. Entonces yo puedo entender no tu mundo interno, pero sí tus características de mexicano, porque yo las comparto, porque me dijeron que las tenemos. Entonces en eso me puedo identificar antes de conocerte internamente, pues tenemos la misma bandera, los mismos seres nacionales. Mismo acento, el mismo idioma. Entonces es a través de ahí como yo colindo contigo en esa provincia lingüística simbólica. Ajá, porque como bien dices, internamente es otro boleto. Cada cabeza es un planeta, ¿no? Hay apertura, pero sí son islotes al Ujú. final. Sí, y entonces nos comunicamos a través de esas cosas comunes, de esos elementos comunes. Obvio, si no, no Ujú. habría comunicación. Claro, sí, voy a ser redundante, ¿verdad? Tienes razón. Muy bien, ahora, estos controles, ¿hasta dónde llegan? Si bien comienzan por uno mismo, uno acepta estos términos, estos paradigmas para poder interactuar en grupo. Pero luego después existen administradores que llegan y que controlan grupos. Y desde las familias, vecinos, sociedades enteras hasta el planeta, ¿no? Vamos siendo como orillados a pensar de determinada forma, a conducirnos de determinada forma y a sentir, o bien no pensar, no sentir y no conducirse. Todo eso va siendo como un sutil sistema
que nos va introyectando cosas sin que nos demos cuenta. Sí, y yo diría que es el mundo institucional, donde se depositan estas identidades que van desde lo individual, familiar, a lo colectivo, donde se refrenda en un lenguaje ya formal, discursivo, que se distribuyen estratégicamente alrededor del mundo y que refuerzan. Un ejemplo sería que bueno, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial pues, es una institución financiera, pero también está reforzando un discurso de progreso, de desarrollo y de ayuda social que viene, como te digo, capas anteriores. Desde que tú necesitas todo eso para sobrevivir, una familia que te lo da, una colectividad que te lo perpetúa y una sociedad y una nación que lo encapsula y que esto se distribuye alrededor de diferentes órbitas. ¿Cuántos niveles distintos de forma de control podemos entender? Tú ahorita dijiste individual, familiar y social o colectivo, dijiste. Entonces, dentro de cada uno de ellos como que hay subdivisiones, ¿no? Sobre todo en la parte colectiva, porque pues somos 7,000 millones de personas en distintos grupos que nos van haciendo comunes con distintas características, como por ejemplo dijiste hace rato que somos mexicanos, pues sí, pero además tú perteneces a otros grupos que yo no pertenezco, tú eres sociólogo, yo no, yo soy músico, tú no, pero sí somos mexicanos, somos regiomontanos, somos personas que tenemos algunos puntos de vista en común, entonces sí pertenecemos como a varios universos y cada uno como que tiene sus paradigmas de control, ¿no? Sí, y yo creo que el mejor invento, que es un concentrador ideológico, es la televisión, porque es una institución en la práctica. Entonces yo, por ejemplo, te estoy dando misa en la televisión y estoy uniendo a feligreses a través de las fronteras. Claro. Entonces, no tienes que estar en la organización, en un templo, sino que estoy yo replicando los lenguajes y los símbolos y por ende yo voy metiendo a la gente en el redil. Entonces esto es lo que de alguna forma, dando un ejemplo específico, fue la globalización de Estados Unidos, que para poder realmente mandarle a la gente la forma de vida del sueño americano, pues utilizó la televisión, que fue como poner la carpeta asfáltica, metafóricamente, sobre donde después se te mandan ya los dólares y los productos terminados para que tú digas, ah, bueno, esto que estoy abriendo de la caja, me dijeron en la tele que es parte de una forma de vida libre de aquel lado del mundo. Ajá. Entonces yo corroboro con diferentes sistemas y niveles, eso desde que esta institucionalidad virtual que es la televisión me da instrucciones de cómo ser y cómo seguir mi vida. Y otras institucionalidades de las que yo creo que el mejor ejemplo son los países, los estados nacionales, ¿no? Sí, y los sistemas que los unen como las Naciones Unidas o los grupos el G7, o, sí, que de alguna manera son acumuladores de ideologías, ¿no? Claro, y que van siendo como difundidas de muchas maneras para ir haciendo más común, homologando los puntos de vista. Y que todo viene entretejiendo discurso lingüístico, simbólico, se utiliza mucho la culpa y la vergüenza. ¡Pum! Sí. Fuertes declaraciones. Sí, sí. Y el miedo, ¿no? Y el miedo, que es el hilo conductor del ego. Pero hay que aclarar que detrás de todo esto está también esa tendencia mamífera a buscar a otros cuando hay miedo. Uh-huh. O sea, que no porque somos humanos y manejamos la culpa y la vergüenza desde un ego que va tejiendo lenguaje y símbolos, estamos exentos de estas partes de nosotros que están ahí escondidas, que pues, son la parte mamífera que ayúdame, o que el reptil, que es meterse detrás de una casa o de una pared, pues para sentirse seguro. Por eso vendió tanto Donald Trump, porque realmente está diciendo a la gente, Make America Great Again es un concepto identitario. De seguridad. Pero también todos seguros juntos y detrás de una muralla que le estamos construyendo a México. Ajá, sí, se cierra al mundo, ¿no? Ajá. Entonces son 3 niveles en cuanto a la biología de los seres. Y sobre este nivel mental ya humano, pues sí hay otras formas de institucionalidad, que son ahora sí el individuo, la familia, la colectividad y el mundo de todos. Ahora, o sea, está medio raro, ¿verdad? Estas instituciones de las que hablas, al final son virtuales todas, ¿no? Porque finalmente son constructos culturales que creamos los seres humanos en un común acuerdo, pero que a su vez van evolucionando y van cambiando, no son eternas, simplemente tienen una función de control, como bien dices. Creo yo que el mejor ejemplo antiguo es la religión, o sea,
como bien lo mencionaste hace rato, que si somos de la misma religión, que se transmite la misa por la tele. Bueno, recuerdo el caso del batallón de San Patricio, que venían a pelear contra los mexicanos, pero iban a las misas en México porque compartían religión, ¿no? Y que luego al final terminaron peleando del lado mexicano. Pero sí, la religión originalmente no solo era un ejercicio espiritual, o ideológico, o sea, era un elemento de control, porque también sustituía a lo que hoy es el sistema jurídico y el gobierno en general. Desde ahí venían normas de comportamiento y de ideas y formas de sentir muy estandarizadas que se les introyectaba a la gente. Pues sí, porque mira, el lenguaje es el límite de la percepción. Entonces, si a mí no me dieron herramientas para interpretar aquello, se abstrae. Yo nada más agarro y por analogía lo junto con algo que veo similar, pero no logro distinguir. Entonces, cada institución tiene su lenguaje particular, pues para poderte dar una percepción de esa forma de vida. Así es. Entonces, pues la religión organizada utiliza las mitologías y los textos pues para encapsularnos en su discurso, y esa es la límite de la percepción. Entonces, tú solo entiendes a Dios cristiano desde la logos, desde la percepción lingüística, para entender una relación dualista con alguien que tiene estas características y que va a hacer esto por ti si tú haces esto acá. Y si no, quedas excluido. Y si no, quedas excluido. Pero cuando te están hablando de todo esto, pues tú como quieras estás siendo espiritual en el sentido más animista o politeísta, porque haces otros rituales, pero ya como le dieron un nombre arriba, una capa nueva, pues tú ya lo supeditaste a eso, porque pues si hay un Dios que hace todo, pues ¿para qué necesitas a varios dioses? De acuerdo. ¿En qué momento el control deja de ser necesario y se vuelve abusivo? Es una buena pregunta. Yo creo que es cuando ya estás tú sacrificando mucho la individualidad y ya estás exprimiendo más un ser colectivo que uno personal. ¿La vida urbana sería un ejemplo de ello? Sí, claro, porque te sometes a un mundo con ciertos lineamientos que solo funcionan de ciertas formas. Y luego está el condenamiento del que hablé ahorita, que es la exclusión, ¿no? Cuando no embonas bien ahí con los paradigmas que están ya establecidos y que llegas tú y pues o te acomodas o te vas o te excluyen de la sociedad de alguna forma, ¿no? David Icke decía que el mejor policía es el vecino. Entonces, ese es un ejemplo de esto mismo. Cuando una persona empieza a hablar cosas diferentes, a pensar diferente, a sentir diferente, a conducirse diferente, el primer policía es el vecino, o el papá, o el hermano, que te va a decir, oye, ¿sabes qué? Algo estás haciendo mal porque estás bien raro tú. Tú no eres normal, tú eres un pendejo, eres un alien, eres un autista, eres un ignorante, y te empiezan a tachar con muchas cosas para de esa forma excluirte. Para mí el primer policía sería uno mismo. Uno mismo. Porque si no hubiera alguien que está ya sometido a lo que le van a decir, pues no haría sentido lo que te dicen. En eso tienes razón. Fíjate que una vez vi una entrevista con el director de La Ley de Herodes, ¿cómo se llama? Estrada. Carlos Estrada, no recuerdo su nombre. Ese. Perdón. El director, se apellida Estrada, no, creo que es Carlos Estrada. Él dijo que su película fue censurada por el gobierno de Ernesto Zedillo, porque él terminó la película en el gobierno de Ernesto Zedillo, pero hasta que Fox tomó el poder, se pudo estrenar en los cines, y yo la fui a ver en el cine, me acuerdo, fue el año 2000, más o menos, 2001, por ahí. Y en un documental sobre esto, él decía que toda la censura al final es autocensura, porque la estás aceptando, y tiene que ver con lo que estás diciendo. Sí, pero ya después de eso, pues sí realmente tiene que ver el espejo, en donde sí estás tú ya corroborando lo que pues tú ya te censuraste. Entonces, sí creo que el otro también es muy buen policía, y no dejo completamente afuera a lo que dice Icke, en donde pues si yo estoy diciendo que está mal lo que hago y veo que otro también lo hace, lo refuerzo con el otro. Entonces ya que el 2 no lo hizo, el 3 tampoco, pues ya tengo un triángulo, y ahí vienen las 4 patas de la mesa y ya no se mueve nada. Entonces generalmente sí, así es. Digo, pues estoy bien o estoy mal, y aquel tampoco lo está haciendo, perfecto. Entonces sí somos como espejos sucios. Tiene que ver con este elemento de gregario que dices que busca el mamífero, ¿no? Porque cuando alguien se empieza a salir del sistema y empieza a actuar raro, pues no se reafirma hasta encontrar otros raros, ¿no? Sí, nadie me quiere, acabas deprimido. Y ya te encuentras otro igual y hasta se casan. Sí. Muy bien. ¿Qué podrías decir de los sistemas de control en México? ¿Cuáles son los más evidentes?
¿O los más usuales o los más fuertes? Ahorita el más evidente es una guerra mediática contra un enemigo invisible, porque realmente el narcotráfico pues, son ellos allá arriba. Y esto conviene porque mantiene la represión ante la inequidad y ante el robo de recursos. Es un pretexto para el uso de la violencia. Sí, este fascismo tiene rato y se adereza con otros elementos nacionalistas y de límites de libertades, etc. O de beneficios sociales, ¿no? De beneficios comunes. Que nunca llegan. Que nunca llegan, pero que nadie discute tampoco. Pero otro mecanismo de control más útil es la identidad en sí. Porque yo te digo que eres de un club y ese club va a tener ciertos beneficios. Uh-huh. Y cuando no funciona, pues ya te aprieto el cinturón. Entonces, llegamos a la parte del cinturón porque la parte de la panza está vacía. Entonces, como la identidad no resuena, porque no hay una correspondencia material de crecimiento o de movilidad social, pues la gente se enoja y por ende, antes de que la rieguen, entre comillas, y se vayan a la calle, pues ya les refuerzas. Entonces, a lo que yo voy es de que los mecanismos de control más útiles no funcionan porque no hay una correspondencia. Y por ende regresamos al autoritarismo, que es en la escala de los seres biológicos, pues de construir nuestra humanidad para irnos al reptil y estar cerrados en la casa porque afuera está el malito. Cuando dices que los sistemas de control sutiles no funcionan, ¿exactamente a qué te refieres? O sea, la gente no se lo está creyendo. Que no me creo ya que México me va a liberar o me va a hacer bien o que conviene luchar por él y sacrificarme yo. Entonces me voy a Estados Unidos, o saco un fusil y disparo a alguien que sea mexicano porque ese club y sus miembros ya no me hacen sentido. No funcionan. No funcionan. Ok, muy bien. Bueno, ¿y en el mundo? ¿Serían los mismos o serían otros? La identidad nacional es de las mejores identidades. En los países en donde estamos más en otro nivel de desarrollo, la identidad religiosa, como por ejemplo la UMA, la hermandad o la comunidad islámica, Ajá. que se identifican ellos. ¿O los judíos? Son O muy, los judíos muy cercanos. también. Que para ellos es más importante la identidad religiosa, cultural, étnica, que una identidad donde ya se sacrifica lo más próximo a favor de alguien que no conoces en Puebla, como es la identidad nacional. Y esto sucede generalmente a diferentes niveles en las sociedades nación-estado. En sistemas previos, pues hay otros tipos de tribalismos y clanes, pues son cosas que aplican más de poder y más de sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia o hechos directos. Pues en otros días hemos hablado del clasismo y el racismo. Eso es como otro círculo de sentido de pertenencia, ¿no? Pues sí, sería más mamífero, ¿no? Y reptil, porque oye, pues no te pareces a mí y métete a tu cueva. O no, vives quita por aquí, vete para allá. Exacto, no vives en la del boiler, entonces pues vete para tu cueva. Vete para otro lado, claro, no vengas para acá. Ajá. Bueno, muy bien, ¿algo que quieras agregar para terminar? No, pues que la mejor forma de descontrol es la desactivación. El cuestionarlos. El cuestionar y el darse cuenta que es a través de la mente, su lenguaje, sus símbolos en que formamos parte, que es positivo, porque si no, no habría comunicación, pero donde también sucumbimos, porque realmente, pues, oye, pues si un club no funciona, pues ¿por qué voy a seguir siendo miembro? ¿No? O si el mismo grupo al que perteneces te está limitando, pues cambia de grupo, ¿no? Pues cambias de grupo o te quitas de grupos y te haces un poquito más incluyente en cuanto a tomar en cuenta otros niveles, otra intuición, o otras emociones que pues la identidad dejó fuera en sus prisas por construir un lenguaje funcional, ¿no? Entonces volvemos al asunto de cuestionar todo, de conocernos mejor para saber cómo vamos a utilizar estos sistemas de control, estos círculos de donde nos sentimos identificados o no, y dónde vamos a pertenecer y dónde no. Finalmente lo que importa es cómo nos vamos a expresar en el mundo. Sí. Y utilizar el sistema a nuestro favor y no en contra. Sí, en ese sentido introspección es de construcción. Ajá, la deconstrucción del lenguaje y de los constructos. Sí, porque te quitas el constructo social que es la pared y se abre un mundo de posibilidades. Estaban ahí, pues no dormidas, pero estaban reprimidas porque se le puso algo supuestamente más refinado y más ordenado y más racional. Claro, fíjate que cuando yo estaba... Cartesiano, perdón. Más cartesiano, claro. Aquí estamos. Cuando yo estaba estudiando el constructivismo, me acuerdo que me hizo mucho sentido, leí en un libro una frase que decía que el constructivismo está basado en esas ideas que nosotros nos construimos sobre todo el mundo.
y que nos ayudan a operar en el mundo y es como un mapa con el que operamos en el mundo, con el que nos conducimos. Y que se puede volver dañino cuando esos constructos que al final son ideas, son entes mentales o sentimentales o sensoriales, te limitan y te empiezan a hacer daño. Por ejemplo, aquella creencia, y pues venían esos ejemplos en el libro, aquella creencia de que una mujer que cumple 30 años ya es quedada, ¿no? Entonces se empiezan a preocupar, se angustian y empiezan a desarrollar enfermedades. Entonces ahí es cuando hay que cuestionar los constructos y desactivarlos y darte cuenta de que no es necesario, que eso si bien es común no es una regla y no tienes por qué cumplirla. Y además luego si investigas ahorita que tenemos internet, pues te vas a dar cuenta que hay muchísimas personas en tu situación y que no pasa nada. Sí, pues en ese sentido la tradición es un constructo sedimentado. Ajá. Entonces solo la tortilla se dobla así porque si no, no es taco. Entonces, ¿qué pasa si la doblo asá? No, porque ya está haciendo en contra de la tradición, que son todos estos constructos que son creencias limitantes, porque te funcionó y ya no le quisiste mover porque así creíste que iba a estar bien. Así es, entonces lo que, digamos, recomendación que podemos hacer es que se cuestionen los constructos, que Nada cuestione más. todo y que cada quien escoja que sí quiere y que no, no se trata de salirse de todos, yo estoy muy gustoso de ser mexicano, no me empiezo a salir de ahí, ¿verdad? Pero sí me he salido de un montón de constructos, me quité el religioso, me quité el social, me quité un montón, no creo en ellos, pero también respeto a la gente que sí cree en ellos, nada más mientras no se metan con uno, ¿verdad? Punto. Uh-huh. Entonces, bueno, la recomendación es esa, cuestionen todo lo que se les ponga enfrente, que los limite para que se pueda expresar su ser de mejor manera. ¿Algo más? Pues en ese vacío van a encontrar mucho. Bueno, Porque a veces hay crisis necesarias para eso. No, y nos han dicho que no vacíes la mente porque vas a encontrar y pues encuentras todo porque pues de ahí puedes hacer algo nuevo. ¿Te encuentras tú? Pues, sí. Y dejas en paz esa aguja que está tejiendo todos los constructos que es el ego, que cuando está parado, desaparece. Así es. Solo se aplica cuando está creando. Está echando luces, ¿no? Y cuando ya no hay nada, se regresa y desaparece. Momentáneamente nada más, ¿no? Sí, aunque sea por un instante, pero nos hace ver otra realidad, porque el estar como teniendo la atención en el mundo exterior, pues sí nos enajena literalmente de nuestra verdadera esencia, que son esos momentos de los que hablo. Ego proyectado. Es el ego proyectado, así es. Y el ego, pues si bien es necesario y es real, pues tiene un nivel de realidad como digamos menos importante que ese vacío, ese ser, esa esencia de la que, con la que puede hacer contacto cuando el ego se duerme tantito. Y aunque sea la aguja de donde emana el miedo, de los reptiles, mamíferos y humanos, la contraparte es el deseo. Para mí la energía creadora del universo y por ende, si vemos del otro lado del miedo, está el deseo, que es la base de la creatividad y de la propulsión personal, ¿no? Desde la autenticidad. Entonces tengan menos miedo y más deseo. Es nuestro deseo. Sí. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.